Hola, después de haber visto en la clase anterior las principales aportaciones en el campo de la escritura, la literatura, la astronomía y las características de la religión, hoy nos vamos a centrar en las aportaciones que se dieron en Mesopotamia respecto a la arquitectura y la escultura. En cuanto a la arquitectura, hay que destacar la importancia que tuvo en la utilización del arco y la bóveda como gran aportación de esta civilización a la arquitectura. ¿Por qué? Esto es una civilización, como recordaremos, que se desarrolló dentro del desierto. En esas zonas no había ni grandes cantidades de piedra ni grandes vigas que permitiesen hacer grandes techos y grandes estructuras planas. Por lo tanto, en Mesopotamia para construir se construyó a través del arco y la bóveda, que se hizo sobre todo mediante ladrillos de adobe o barro. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo, no haber piedra, y lo que fabricaban eran sus propios ladrillos. Vamos a ver cómo el arco es una disposición de ladrillos que habréis visto mucho en las iglesias, como por ejemplo aquí en los palacios, que permite levantar una techumbre a gran altura sin que se caiga encima, debido a que la fuerza de la gravedad divide, al caer sobre el peso sobre el ladrillo central, divide las presiones hacia los lados. Esto es un arco que todos habréis visto, y a lo mejor alguno tenéis incluso en vuestras casas un arco, y cuando se pone diversos arcos consecutivamente se crea una bóveda. Muy bien, ellos, los mesopotámicos, esto lo hacían con ladrillos de adobe. Este es un ejemplo, de hecho, de ladrillo de adobe mesopotámico con inscripciones cuneiformes. Este ladrillo de adobe permite levantar alturas siguiendo la técnica del arco y de la bóveda. Eso sí, el problema que tiene es que no aguanta bien el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, la lluvia y el viento se va desmoronando. Eso es lo que hace que queden pocos restos o haya habido que ha sido necesario reconstruirlo de los principales monumentos que vamos a ver hoy. Como principales monumentos tenían, en primer lugar, el palacio. El palacio era donde vivía el rey, el gran sacerdote, donde vivían los nobles, que, como hemos visto, tenía varias dependencias alrededor de un patio. Aquí podemos ver el palacio de Jorsabat. Fijaros que todo se hacía alrededor de los patios, todas las construcciones todos los edificios tenían un patio central. Aquí podéis ver que la leyenda del dibujo: Palacio Real el 1, la 2 es la sala del trono, 3 las estancias, la residencia, y todo siempre alrededor del patio. Y aunque vemos techumbres planas, aquí aparentemente estamos viendo que los techos son planos, todo está sostenido por sistemas de bóveda y arcos. También podemos ver cómo en el palacio estaba el templo, como podemos ver en el 8. ¿Qué es el zigurat? El templo estaba formado por una torre escalonada y piramidal denominada zigurat, en cuya cima estaba el santuario. Aquí podemos ver un esquema de cómo sería un zigurat, de una torre escalonada, y en la zona más alta se encontraría el santuario del dios. En algunos relatos bíblicos se considera que la torre de Babel era un zigurat. En fin, hay diversas interpretaciones sobre este hecho. Fijaros de Ur en qué situación se encontró, y me diréis, ¿y por qué está tan mal? Pues claro, si está hecho de ladrillos de adobe, el paso del tiempo lo ha ido deteriorando. Actualmente se ha hecho una reconstrucción de dicho zigurat y ahora mismo está en estas condiciones. ¿De acuerdo? Podemos ver que se ha restaurado el primer piso basándonos en el esquema que tenemos en el libro. ¿De acuerdo? Cuando normalmente una arquitectura se hace, como estamos viendo aquí, con ladrillo, que es un material pobre, para embellecerlo en diversos puntos se coloca en el exterior de la pared azulejos para embellecerlo. Eso se hace con cerámica vidriada. Como podemos ver aquí, se ponen azulejos esmaltados de colores brillantes, cerámica vidriada, como lo que algunos tendréis en los patios de vuestras casas, para embellecer estos templos. Podemos observar aquí un ejemplo de ello, como es la puerta de Istar, que está embellecida con esta cerámica vidriada para darle una mayor luminosidad. Para verlo con más concreción, podemos observar aquí un fragmento más pequeño de uno de los toros
de la puerta de Istar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos estado viendo las principales características de la escultura. ¿Qué tenemos que decir en cuanto a la... perdón, de la arquitectura? Hemos estado hablando, disculpad el descuido. Vamos a ver ahora la escultura. En cuanto a la escultura, alcanzaron un notable desarrollo. Por supuesto, la escultura solo se hacía para las personas más importantes. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede ver en cuanto a estatuas? Pues se representaba a los reyes, los sacerdotes, los dioses, como vimos en la clase anterior, destacando sobre todo las esculturas del patesi, del príncipe, como era la del patesi Gudea de la ciudad de Lagash. Pero también hicieron grandes relieves, es decir, escultura hecha sobre un plano. Entre ellos destacan las esculturas asirias que representan diferentes escenas de caza. Son son relieves que no destacan por su expresividad de sentimientos, pero sin embargo destacan por la naturalidad y por la capacidad de representar la anatomía tanto de los animales como de los individuos. Fijaros aquí, vemos al rey, al Surbanipal, en una cacería de un león, matando un león con sus manos, lo cual evidentemente es una exageración, pero fijaros cómo se puede ver perfectamente representada la anatomía tanto del animal como de los diferentes individuos, pero las expresiones tanto del rey como de los súbditos es de completa inexpresividad. Vamos a ver, fijaros cómo en el famoso relieve de la leona herida de la ciudad de Nínive se puede ver cómo la leona herida en sus cuartos posteriores no puede andar y la cara de dolor y la musculatura perfectamente reflejada de la leona. Además de estos animales, en el mundo mesopotámico también se representaban los toros antropomorfos en las entradas de las puertas como animales de protección. Es un toro antropomorfo, ¿por qué? Porque está compuesto de diferentes animales. Podemos ver que el cuerpo es de toro, tiene alas, pero sin embargo la cabeza es humana, por eso es antropomorfo. ¿De acuerdo? Y estaban hechos para representar animales que defendían las puertas del palacio. Fijaros que le ponen una quinta pata para que si se ve de frente dé la sensación de estabilidad, pero si se ve de lado, el toro da la sensación de movimiento. No es que se le fuese la cabeza a los amigos mesopotámicos, sino que es que era para dar esa sensación de movimiento cuando se viese de lado. Sabía muy bien lo que hacían. Bueno, pues con todo esto hemos hecho un rápido repaso sobre la arquitectura y la escultura mesopotámica y en la próxima clase, atención, estabais deseando y lo sé, empezaremos con Egipto.